decir las palabras finales, que no pretenden ser otra cosa, sino la buena intención de decirles que esto ya se acaba. Por tanto, me toca a mí decirles y despedirlos con estas palabras. Bueno, yo voy a hablar de una situación que se está produciendo en Europa y que de todos es bien conocida, y que es una crisis migratoria muy notable que está afectando a nuestro continente y que tiene que ver, como saben, con la invasión de Ucrania realizada por Rusia el 24 de febrero de este año, y que ha causado pues una afluencia masiva de personas, hasta el punto de que en 3 días cruzaron la frontera 2.200.000 personas a Polonia, Moldavia, Eslovenia, Rumanía y Hungría, que luego se han diseminado por el resto del continente hasta llegar en la actualidad a 5,5 millones. Si el conflicto perdura, hay cálculos que prevén que se pueda extender esa afluencia masiva a 8 o incluso a 10 millones de personas. Es una situación de catástrofe humanitaria inédita en la historia, desconocida en cuanto a su dimensión, que nos conmueve a todos, que nos debe concienciar, que creíamos que a estas alturas de la historia no se iba a producir y que está sucediendo. Bueno, Europa ha padecido a lo largo de su traumática historia múltiples crisis migratorias. No me voy a remontar muy allá, simplemente voy a decir que en los últimos 20 o 30 años, pues desde la Guerra de los Balcanes, en 1999, que acabó con la desintegración de Yugoslavia, pues se produjo ya una primera crisis de refugiados muy significativa. No estamos hablando de movimientos migratorios individuales como los que se producían durante la Guerra Fría. Estamos hablando de afluencias de colectivos humanos numerosos, y esto lo desencadenó la Guerra de los Balcanes por primera vez, y luego hubo otro acontecimiento muy lamentable y reciente y fresco en nuestra memoria, que se produjo con ocasión del inicio de la guerra civil en Siria, en que en 2015 1,5 millones de personas en 2015 penetraron a través de Turquía y Grecia, procedentes de Siria, huyendo de la guerra civil que allí aún está abierta, y otros proceden de Afganistán, de Irak e incluso de Libia. Europa tuvo que acoger a ese 1,5 millones de personas de manera súbita y disponer mecanismos de acogida y de protección suficientes para tratar con la dignidad que merecen a estas personas que sufren una privación completa de derechos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la actualidad en Europa no tiene comparación. Se ha producido en un lapso muy breve de tiempo. Ya hubo un anuncio cuando los rusos ocuparon Crimea en 2014, con lo cual ya empezó a vaticinarse una situación de amenaza que se ha materializado muy recientemente y que ha dado lugar pues a la situación que actualmente vive Ucrania, y que no nos cabía en la cabeza que esto pudiera ocurrir en un espacio civilizado de cultura como es el que existe en Occidente y en la Unión Europea. La invasión rusa ha fracasado, en el sentido de que, como saben, Putin deseaba realizar una blitzkrieg, una guerra relámpago. Esta ha fracasado por la ayuda, en primer lugar por el coraje del pueblo ucraniano, también por la resistencia ofrecida por la ayuda que Occidente está realizando también, no solo en materia militar, sino económica, por las sanciones con las que se está castigando de manera, creo, muy eficaz a Rusia, y por la perduración del propio conflicto, que no tiene vaticinios de acabarse, aun cuando hoy parece estar cuando menos confinado en la zona este y no generalizado en todo el país. Sin embargo, la afluencia masiva de personas que, huyendo de la guerra, han cruzado las fronteras exteriores de la Unión Europea no tiene parangón alguno. Y recordemos que esas personas son en un 90% mujeres y niños. Ya saben que los hombres no pueden marcharse si están en edad militar hasta los 61 años, y por tanto el 90% de esas personas son o pertenecen a eso que se conoce como grupos especialmente vulnerables. La Unión Europea ha tenido que hacer un esfuerzo de acogida y de integración y de atención a esas personas, de reconocimiento y concesión de derechos extraordinario, porque no encaja en el sistema de protección internacional con el que Europa se había dotado. Europa tiene un sistema europeo común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal. Obviamente no se puede dar tratamiento individualizado a millones de personas, y lo que hay que hacer es activar un expediente excepcional
Y esto es lo que ha hecho que Europa active la Directiva de Protección Temporal, que nunca había sido utilizada pese a que llevaba 20 años vigente. Y me preguntarán ustedes, ¿por qué nunca se aplicó durante la guerra civil siria, en la que afluyeron 1,5 millones de personas, la Directiva de Protección Temporal, y sí se ha aplicado ahora? Prefiero no responder a la pregunta. ¿La responden ustedes o después la respondemos? Ciertamente la simpatía o la compasión, o como quieran llamarlo, que ha suscitado el deseo de acoger a personas de una misma etnia. Hago un silencio. De una misma cercanía cultural, religiosa, pues quizá haya facilitado algo que con los sirios no se ha producido, ni con los libios, ni con los afganos, ni con los iraquíes. Pero las circunstancias que permitían activar este expediente de protección temporal existían, si bien no se han aplicado nada más que con Ucrania, 20 años después de que exista una norma que prevé hacerlo. Europa no podía aplicar el reglamento Dublín III, que es el reglamento a través del cual puede tramitar solicitudes de asilo, porque el asilo y el refugio, que es su presupuesto, está concebido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Derechos del Refugiado para dar tratamiento a personas individuales. Aquí lo que se ha producido ha sido una afluencia masiva de un colectivo muy numeroso de personas. Por tanto, no se puede tramitar y gestionar una solicitud de asilo a título individual, y tampoco se puede llevar a cabo porque colapsaría el sistema. Lo que hay que dar es otro tipo de atención. Y para eso existía respuesta, y es la que se ha utilizado: la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. Esa directiva es un mecanismo muy inteligente y generoso, pero que requiere el acuerdo unánime del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es decir, ha habido que aprobar, a través de una decisión ejecutiva unánime, de la que se ha salido Dinamarca porque hay un protocolo que le afecta y le permite quedarse fuera, activar esta Directiva de Protección Temporal. ¿Qué beneficios surte la aplicación de esta norma? Pues para empezar, que se deja cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea a las personas procedentes de Ucrania, o que tienen residencia en Ucrania sin ser ucranianos, o que tienen estatuto de protección temporal e internacional en Ucrania, o que son apátridas, o que son estudiantes, o que residen temporalmente en Ucrania. Con toda la generosidad del mundo se ha permitido a que cualquiera que esté en Ucrania y desee salir de Ucrania pueda cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Como los ucranianos tienen un pasaporte biométrico, no se les exige no solo visado de entrada, sino visado de tránsito, por lo cual pueden diseminarse por todo el territorio de la Unión Europea y obtener permiso de residencia y trabajo en cualquier parte de la misma. En consecuencia, no tienen limitación ninguna, y lo que se pretende es que no queden confinados en los estados limítrofes que corren con la carga o la responsabilidad de acogerlos. Piensen ustedes que hoy mismo hay 2,5 millones de personas en Polonia, ucranianos o de origen ucraniano. Que se venga a un país de golpe, en 3 días, 2,5 millones de personas a las que hay que tratar con dignidad. ¿Qué es tratar con dignidad? Darle alojamiento, darle vivienda, darle un permiso de residencia y trabajo, libertad de ambulatoria, atención sanitaria, escolarización de los menores, derecho de reagrupación familiar, y tratamiento a cualquier persona vulnerable perteneciente a cualquier colectivo que está integrado ahí. Pues Europa ha previsto esa situación y la ha atendido gracias al Fondo Europeo de Asilo y Migración, que es un fondo multimillonario, más los fondos estructurales. Ayer me preguntaban en el Senado varios senadores, bueno, ¿y qué dinero ha movilizado Europa? Solo ha tenido que recurrir a su presupuesto, no ha tenido que movilizar ningún fondo extraordinario. Fondos presupuestados para situaciones de crisis están siendo suficientes para atender a estas personas, a las que se les entrega una cantidad de dinero mensual, una remuneración, se les permite obtener un empleo acorde con sus capacidades, si es un ingeniero, un trabajo como ingeniero, si es un arquitecto, un trabajo como arquitecto, no infraocuparse en una dedicación distinta de la que ya tiene y, por tanto, dedicarse a aquello para lo que es capaz. Y esas personas pueden instalarse en cualquier parte de la Unión Europea. Al principio lo han hecho en los países que son frontera exterior, los que he mencionado, principalmente Polonia, porque Polonia habla prácticamente el mismo idioma que Ucrania. Ya saben que esto era parte del antiguo imperio austrohúngaro
y la antigua Galicia era el este de Ucrania y no había fronteras con Polonia. Un ucraniano y un polaco se entienden, existe afinidad incluso de carácter confesional o religioso, son católicos, en buena medida las personas ucranianas que viven al este y por tanto tienen familiares a uno y otro lado de la actual frontera. Pero claro, la gestión de una acogida de tal envergadura para un solo país es inasumible por este, a pesar de que cuente con la ayuda de la Unión Europea. Por cierto, y abro paréntesis, es paradójico que los países del llamado Grupo de Visegrado, los países que constituyen hoy en Europa regímenes iliberales, como son Polonia, Hungría y Eslovaquia, y que son contrarios a asumir en el pasado cuotas de migrantes, son los que han recibido la migración ucraniana. Países que no aceptaban sirios, que no aceptaban afganos, que decían que eran potenciales terroristas islámicos, y que no aceptaban ningún sirio, ni ningún afgano, ni ningún iraquí, ni nadie que fuera de confesión musulmana, ahora tienen que asumir una carga muy importante y una responsabilidad muy notable de acogida e integración, siquiera temporal, de personas procedentes de Ucrania que sufren pues un conflicto armado y una invasión como la que les estoy describiendo. Pues bien, el Consejo de Ministros de la Unión Europea se reunió inmediatamente y acordó facilitar la aplicación de esta directiva, que supone una movilización de recursos económicos extraordinarios para ayudar a estos países de frontera exterior. Y luego lo que ha ocurrido es que se han diseminado por toda la Unión Europea. En mi país, en España, hoy hay 150.000 ucranianos. El principal, y además son personas que en un 80% tienen una alta capacitación profesional. La barrera principal que encuentran es la lingüística. A menos que se queden en Polonia, esas personas no hablan francés, no hablan español, no hablan inglés y por tanto tienen un problema para desempeñar su trabajo habitualmente. La Unión Europea ha desplegado un mecanismo que es una herramienta de integración lingüística y les ha puesto profesores para intentar inmediatamente darles rudimentos del idioma del país de residencia en el cual deseen establecerse. Paradójicamente, en mi país, los ucranianos se están vinculando a empresas rusas. El ruso y el ucraniano son idiomas muy similares, muy parecidos, y son los rusos muy deseosos de mantener sus empresas en España los que desean congraciarse con el Estado y por tanto ofrecen puestos de trabajo cualificados a ucranianos que se radiquen sobre todo en la Costa del Sol, en el sur de España y en la zona de Levante, que es donde hay un número significativo de rusos viviendo. Pues ahora también lo hay de ucranianos. Bueno, todas estas personas acuden en una situación de angustia y de privación evidente de derechos, no solicitan asilo, no pueden solicitar asilo, pero no se excluye que lo hagan cuando se agote la situación de protección temporal que gozan. La situación de protección temporal les beneficia durante un plazo inicial de 1 año, prorrogable por 2 periodos de 6 meses, durante otro, de 180 meses, y el Consejo de Ministros de la Unión Europea puede extenderlo por un tercero. Luego pueden estar residiendo sin ninguna traba administrativa ni legal durante 3 años en el territorio de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen la obligación de acogerlos y son destinatarios de esa norma que les obliga a concederles y garantizarles derechos. Cada Estado luego puede ampliar los derechos que le concede a los ucranianos y de hecho mi país ha dictado un Real Decreto por el cual amplía los derechos que ya la norma europea les concede a los ucranianos. Escolarización en régimen de igualdad con los españoles, régimen de atención sanitaria con todas las prestaciones sanitarias de un sistema de cobertura universal y gratuita, educación para adultos que lo necesiten, alojamiento. Hasta ahora que comienza la temporada de verano están alojados en hoteles, y en hoteles de 4 y 5 estrellas. Ahora tienen que salir de esos hoteles porque tienen que venir alemanes e ingleses a traer divisas. Pero en tanto en cuanto están alojados en hoteles de Málaga, de la Costa del Sol y de Alicante de 4 y 5 estrellas.
escolarización, atención sanitaria, inclusión en el régimen de la seguridad social, atención psiquiátrica, psicológica, completa, la que necesiten, reagrupación familiar, entendida en el sentido más amplio de la palabra, no familia estricta nuclear, sino que pueden reagrupar a familiares, amigos, congéneres, personas que laxamente demuestren que compartían unidad familiar con ellos, pueden repatriarlos de otros países y, por supuesto, pueden trasladarse en movimientos secundarios, si lo desean, a cualquier otro de la Unión. O sea, un ucraniano que está en España se puede ir a Francia, se puede ir a Alemania, se puede ir a Finlandia y se le tiene que buscar empleo, se le tiene que dar una remuneración digna, y se le tienen que dar todos los derechos de prestación de que goza un europeo medio. Por supuesto, como los países de la Unión Europea son disímiles en desarrollo, los países del norte de Europa son países más ricos, pues es más tentador a un ucraniano, aunque el tiempo sea muy malo, vivir en Suecia que vivir en Grecia, porque las concesiones económicas del Estado sueco son incomparablemente más generosas que las que brinda el Estado griego. En cualquier caso, la directiva es muy generosa, como ven, con todas estas personas. No excluye que luego, cuando se acabe el tiempo de la protección temporal, que puede llegar a 3 años, esas personas soliciten asilo. Son un asilo de libro, porque son personas perseguidas o que huyen de una situación de guerra, por tanto se les va a conceder asilo, y el asilo ya proyecta indefinidamente sus derechos más allá de ese tiempo o plazo de 3 años al que me he referido. La norma dice que a los Estados miembros les tienen que conceder derechos, les tienen que reconocer derechos, y esos derechos se les han de conceder a todos con algunas excepciones. ¿Qué excepciones? Pues que se demuestre que alguna de esas personas pues ha cometido un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra, un crimen contra la paz, que es una persona que está perseguida por la comisión de un delito muy grave. Esto es absolutamente excepcional, porque estas personas no van huyendo de la cárcel o de la persecución penal, sino que van huyendo de la guerra. Y son, ya digo, mujeres y niños esencialmente. Lo que se ha activado ha sido una plataforma de solidaridad. Y la Agencia Europea de Asilo, que existe desde enero, por cierto, lo que hace es tratar, una vez que han entrado, de distribuirlos equitativamente en todo el territorio de la Unión Europea, de acuerdo con las capacidades de cada país. Evidentemente, las capacidades de Malta no son las capacidades de Alemania, ni la disposición presupuestaria de Malta es la disposición presupuestaria de Alemania. Por tanto, se tratan de establecer cuotas y un reparto voluntario, siempre voluntario, de ucranianos ecuánime, equitativo, entre todos los Estados miembros de la Unión. Luego, hoy hay ucranianos en toda Europa. Se entiende que provisionalmente. El apoyo financiero que la Unión ha volcado sobre este colectivo de ucranianos tan necesitado es o ha sido masivo. Ya digo, el Fondo de Asilo, Migración e Integración que dispone la Unión Europea se inscribe en el marco plurianual financiero de la Unión, que es el presupuesto de la Unión 2021-2027, y todas las agencias de la Unión Europea, Europol, la Agencia de Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia de Asilo, la Agencia de Cooperación Policial, se han volcado en atender a estas personas, y por tanto hoy tienen un trato verdaderamente acorde con la necesidad que están pasando. No quiero decir ni bueno ni malo. Me parece que son personas que viven una situación terrible y que merecen ser atendidas así. Ahora me detengo y digo, ¿y por qué esta situación nunca se ha proyectado sobre otros colectivos de personas que también han solicitado acogida huyendo de conflictos no menos terribles en sus países de origen o residencia? Bueno, estas personas tienen libertad para entrar, no se les pide nada, ningún visado de entrada, y tienen libertad de movimiento. Pueden salir, entrar de la Unión Europea a lo largo del espacio Schengen, que es un espacio comunitario de libre circulación de personas que está previsto no para los europeos, que ya gozamos del mismo, es una libertad inherente a nuestra ciudadanía europea. Yo me puedo establecer y pedir trabajo en Finlandia como español, tengo protección diplomática y consular en Finlandia como la tengo en España, soy ciudadano europeo, no solo español, y los ucranianos también. Los ucranianos se nos equipara a todos los ciudadanos europeos y se nos conceden los mismos derechos. Luego, no solo es la estancia corta que se le reconoce a un argentino, si viene a España, 90 días,
3 meses, o la que se me acaba de reconocer a mí cuando he entrado en Argentina, 90 días, 3 meses, aunque solo me voy a quedar 6 días, lamentablemente, y esas personas tienen indefinidamente tiempo de permanencia durante 3 años en nuestro país y luego la posibilidad de solicitar asilo o protección subsidiaria. ¿Cuáles son las obligaciones concretas que contraen los Estados europeos respecto de estas personas? Pues las detallo, aunque ya me he referido a ellas. En primer lugar, se les concede un permiso de residencia. Esa persona no es un migrante irregular, sino que es un migrante en situación regular. Por tanto, no es un turista ni una persona clandestina que ha cruzado las fronteras de la Unión Europea, como cualquier pobre subsahariano, persona proveniente del África Negra, o proveniente de cualquier conflicto que circunda Europa, porque Europa tiene un cinturón de miseria en todo el sur y de conflicto que la rodea y está llena de personas que todos los años se juegan la vida para poder entrar en Europa, que es un espacio de riqueza, es la primera economía de la Tierra, y donde quieren y anhelan tener una vida mejor, dignamente. Pero como Europa no ha establecido vías de entrada legal, ordenada y regular, esas personas se tienen que jugar la vida y convertirse en migrantes irregulares. Porque la tramitación de una solicitud de asilo en la Unión Europea lleva meses o años, en tanto en cuanto esa persona está retenida en una suerte de campo de concentración en las islas griegas, o es rechazada o deportada. Luego el régimen jurídico cambia, según procedas de una parte u otra del mundo. Pues bien, estas personas obtienen permiso de residencia, permiso de trabajo, trabajo retribuido, escolarización inmediata de los menores de 18 años, educación especial para adultos, traductores, alojamiento, inscripción en el régimen de la Seguridad Social y atención sanitaria médico-quirúrgica por enfermedad y no solo por urgencias, gratuita. Este es el régimen que se les concede a estas personas. Por supuesto, si pertenecen además a algún colectivo vulnerable, colectivo LGTBI, menores, mujeres, ancianos, personas que han sufrido violencia o que huyen de la guerra directamente perseguidas o heridas, esas personas reciben una atención específica. El derecho a reagrupar que adquiere un ucraniano con respecto a cualquier allegado es la interpretación que se ha hecho de lo que es la unidad familiar. Es decir, cualquier ucraniano puede llamar a otro ucraniano, y por tanto puede pedir la reagrupación con respecto a este. De manera que ya sea su pareja de hecho, ya sea un familiar, ya sea un amigo, esa persona tiene derecho a reagruparlo y si voluntariamente así lo desea y está en otro estado de la Unión, tiene derecho a juntarse con él y a agruparse con él mismo. Hay un problema grave que afecta, como en todos los procesos migratorios, muy específicamente a los menores no acompañados. Hay un colectivo de menores no acompañados y este es un problema muy grave porque puede dar lugar a trata y explotación sexual, como ustedes bien saben. La solidaridad, que a mí me cuesta explicar, porque hay que vivirla, que ha experimentado Europa desde la invasión de Ucrania, ha hecho que, por ejemplo, desde mi país, que es el que está más lejos de Ucrania, y el que puede sentir quizá menos por proximidad el drama humanitario, haya hecho que miles de personas anónimas y sencillas hayan viajado con sus automóviles para traerse físicamente a esas personas a su propio hogar, a su propia casa, a traerse a ucranianos a su casa. Este movimiento desordenado inicial es muy peligroso, porque esas personas pueden quedar abandonadas, pueden perder cualquier tipo de representación legal, sobre todo cuando se trata de menores, o esto puede inducir un fenómeno de trata y explotación. La Unión se ha preocupado mucho por el problema y exige, obviamente, que esas personas no puedan viajar libremente y puedan traerse a su país de residencia a un ucraniano o a una familia de ucranianos, si no se hace con la constatación de la propia Unión Europea. Pero inicialmente el fenómeno fue espontáneo, fue de realización un tanto salvaje, fue una expresión de solidaridad irracional y ha habido que ordenarlo porque daba lugar a riesgos importantes. Luego un menor no acompañado, beneficiario de protección temporal,
tiene que recibir un tutor legal o una organización tiene que encargarse de la misma, de su cuidado, de su bienestar y de su representación. Hay que ponerse en contacto con la familia, hay que localizar a la familia, hay que buscar una familia de acogida legalmente y, por tanto, se tiene que hacer en una instalación o en un centro capacitado al efecto para evitar que esta situación se produzca y, por supuesto, consultar al menor, sobre todo si se le observa un grado de madurez suficiente, para que no sea objeto de tráfico o de la solidaridad malentendida de otros. Como he dicho, el estatus de protección temporal que se ha proyectado sobre los ucranianos es un estatus o un expediente temporal, provisional. Es una recepción o acogida inmediata, extraordinaria, extensible a 3 años. Agotados los 3 años, si sigue habiendo guerra, no lo sabemos, y estas personas no retornan voluntariamente a su país, se están produciendo retornos voluntarios ya, significativos. ¿Por qué? Porque parece ser que la guerra se ha circunscrito a una parte del territorio ucraniano. El ejército ruso ha empezado a reconocer, digamos, su relativo fracaso y a que no va a ser capaz ni de cambiar el régimen ucraniano, el gobierno ucraniano, ni va a ser capaz de ocupar Ucrania. Entonces parece que se ha circunscrito al Donbass y eso está permitiendo que a la parte oeste de Ucrania puedan retornar personas corriendo con las consecuencias que eso supone. Pues bien, la Unión Europea facilita, allana y financia el retorno voluntario y la vuelta de esas personas, sí, se arrepienten y por tanto deciden que su vuelta ha sido irreal, que no se ajusta a la realidad que deseaban encontrar y que tienen la intención de hacerlo nuevamente a la Unión Europea. Pues la Unión Europea se encarga de todo ese proceso y, por supuesto, no permite que el regreso sea en ningún caso forzoso ni basado en la coacción o en la presión. Si el regreso se produjera forzosamente al agotarse los 3 años y no obtener el asilo, la Unión Europea tiene que garantizar que se realiza con dignidad. Es decir, pues que digo yo, un menor que se le acaba el estatus de protección temporal a mitad de curso, pues se le permite terminar el curso escolar para que no lo interrumpa al respecto. Y además se facilita, pues por ejemplo, una persona que esté beneficiándose de un tratamiento médico, pues no se le obliga a retornar a su país hasta que no realice el tratamiento médico completo. Esta situación que les he muy sumariamente descrito y que afecta a Ucrania actualmente y a la solidaridad que los europeos, creo que de manera muy admirable, estamos desarrollando con relación a este colectivo tan numeroso de personas que sufre una situación terrible y que nosotros no podemos concebir, solo podemos imaginar, pero no concebir en lo terrible que es, me lleva a unas reflexiones finales o a unas conclusiones muy rápidas que quiero trasladarles y que espero que compartan o que den lugar a alguna reflexión. La primera de ellas es, ya le he dejado caer durante mi relato rápidamente. ¿Por qué Europa es selectiva? O dicho de otro modo, ¿por qué Europa discrimina? Vamos a usar las palabras adecuadamente. ¿Por qué Europa discrimina a personas que solicitan ser acogidas y que huyen de un conflicto bélico en este caso, pero que no es distinto del que sufren otros países contiguos a sus fronteras? Irak, Libia, Siria. Ahí hay millones de personas. O personas que huyen de la hambruna en el África subsahariana, de la falta de oportunidades, de las consecuencias medioambientales del cambio climático, terribles en el Sahel. Personas que huyen porque ya no hay cosecha, y se mueren de hambre. Hay migración política, hay migración económica. Y todas son migraciones forzosas. Nadie se va de su casa por gusto. Nadie abandona su país por placer. Si se va de su país es buscando oportunidades de vida mejor, o porque no puede seguir viviendo como vivía. ¿Por qué Europa no generaliza, por qué Europa no universaliza la protección temporal a desplazados por afluencia masiva y la concede solo a personas pertenecientes a un determinado colectivo afín, étnica, confesional, culturalmente? 1. 2.
¿por qué tiene que activarse consecuentemente este mecanismo por decisión unánime del Consejo de Ministros de la Unión Europea? Luego, si un país dice no, es no. No hay acuerdo. Ha hecho falta 27 países, esto no es fácil, 27 países que digan que sí. Bueno, 26, Dinamarca se ha quedado fuera. ¿Por qué tienen que decidirse a través de una decisión ejecutiva del Consejo de Ministros, pese a que existe una evidencia objetiva de que hay un numerosísimo colectivo que ha traspasado las fronteras exteriores de Europa y que requiere acogida y atención digna? Propuesta: que la norma sea cambiada y la activación de la protección temporal sea automática. Esto es, cuando se den las circunstancias que la norma define, cuando se cuantifique lo que es una afluencia masiva, que la atención y los derechos que despliega la Unión Europea y la provisión de fondos necesaria para atender a estas personas se active no discrecional, sino automáticamente. En tercer lugar, ¿por qué unos países tienen que acoger a colectivos significativos de personas mientras que otros eventualmente se niegan a ello? Si Europa es un espacio común de derecho, tiene que haber un reparto equitativo y obligatorio de personas, de acuerdo con las capacidades de cada país, que no son iguales. No podemos comparar, ya digo, Malta con Alemania. Las capacidades de acogida de un país no son iguales. Pero ¿por qué tiene que soportar Polonia a 2,5 millones de personas? Parece un castigo del cielo, porque estos no han aceptado jamás un migrante. Y ahora se les han venido de golpe 2,5 millones. Pero es que tampoco es eso. Tiene que haber, a través de la Agencia Europea de Asilo, un reparto equitativo, ecuánime y obligatorio por cuotas de acuerdo con las capacidades de los países. Y además de esto, una tercera conclusión que yo saco es que hay que activar alternativa y simultáneamente vías legales y seguras de acceso a la protección internacional. Es decir, la protección internacional no debe ser excepcional, solo por afluencia masiva, sino que Europa lo que no puede es blindarse construyendo una fortaleza, sobre todo cuando se encuentra en una situación de crecimiento vegetativo cero. Es decir, Europa necesita migrantes, necesita construir políticas migratorias porque los europeos nos acabamos. Es decir, se prevé estadísticamente que en 2100 España tenga la mitad de su población. Hoy tiene la población más o menos de Argentina 47 millones de personas. Pues se prevé en 2100 que con el crecimiento vegetativo actual, sin tasa de reposición, en España vivan 23 millones de personas. ¿Cómo puede España, y lo mismo se puede decir de Alemania o Francia, sostener un carísimo estado del bienestar, del que todos nos congratulamos, sistema sanitario único, universal y gratuito, sistema educativo universal, único y gratuito, atención social para personas dependientes? Un lujo. Esto solo existe en la Unión Europea, en Canadá y en Australia. No busquen, que no hay más. Un sistema protector y garante de derechos de prestación de carácter social comparable en el mundo. Eso requiere muchísimo dinero. Eso requiere 4 cotizantes para pagar una pensión de un anciano. Si no hay personas que trabajen, pues no se puede sostener eso. O sea, no solo por motivos de dignidad, sino por motivos de egoísmo, Europa, lo mismo que América necesitó gente, necesitó personas, lo mismo que Argentina atrajo personas porque necesitaba personas, pues lo mismo Europa hoy necesita personas. Luego, si no hay una política migratoria en todos los Estados miembros y una política migratoria común, pues el sistema fracasará, o el sistema de bienestar que nos hemos dado fracasará. Europa está rodeada de un cinturón de miseria. Toda África está compuesta por eso que algunos politólogos llaman estados fallidos, estados injustos, dictaduras, regímenes oprobiosos, míseros, en las que las condiciones de vida son infames, y en cambio Europa solo parece atender a la voluntad de construir una política de seguridad para blindarse, cerrar sus fronteras y evitar que penetren personas que la enriquecerían y que contribuirían como mano de obra a mantener su riqueza y bienestar.
Luego, la afluencia de personas migrantes es una necesidad, y negar esta realidad lo único que hace es alimentar los partidos xenófobos de extrema derecha que creen que la migración es una fuente de conflictos, cuando lo que es una fuente de enriquecimiento. Bueno, no me quiero exceder más, que ya es muy tarde. Solo quería trasladarles algunas cosas para que nos vayamos reflexionando un poquito y eso pues nos conciencie algo. Yo creo que los propósitos de la cátedra llaman eso, ¿no? Crear concienciación entre el alumnado, y cualquier problema que acontece, y de los flujos migratorios, que es un problema que ha venido para quedarse, esto no es una cosa episódica, sino que es una cosa que va a seguir ocurriendo y en todas las partes del mundo. Aquí está la crisis venezolana, en toda América, pues es un problema vivo, es una situación estructural inherente a la globalización, que facilita la libertad de comunicación y que nos va a afectar a todos. Luego tenemos que estar preparados para dar una respuesta digna y legítima a personas que huyen de una situación lamentable, y que deben ser o merecen ser acogidas con dignidad. Por eso es por lo que Ferrajoli dice en su último libro, per una Costituzione democrática, per una Costituzione della Terra, que hay que construir el derecho a migrar como un derecho humano universal. Muchas gracias. Gracias, José María, como siempre digo, por tus reflexiones comprometidas y profundas sobre una realidad que compartimos, ¿no? Cómo articular los desplazamientos forzosos de personas, la movilidad humana a causa ya no solo de guerras, de profundas crisis sociales y económicas. Bueno, pero no me voy a extender mucho más, estamos todos demasiado cansados, me hacen todo tipo de señas. Quiero culminar con unos agradecimientos, porque realmente montar este congreso de 3 días en la pospandemia, de formato híbrido, nos costó mucho. Bueno, salió como salió, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. En primer lugar, quería agradecer a mi casa, a mi facultad de Derecho de la UBA, quien nos formó y nos forma y nos da la oportunidad de abrir estas instancias de reflexión, al programa Erasmus Plus de la Unión Europea, a la Embajada de la Unión Europea en Argentina, que ha cofinanciado y cofinancia este tipo de actividades, a los profesores participantes de América Latina y Europa, especialmente estos últimos que, como habrán visto, estaban despiertos a altas horas de la madrugada. Gracias, realmente valoramos mucho esa participación como la de todos, ¿no? Al equipo, lo resumo en la presencia de Agustín Fabricatore, que fue el coordinador del equipo técnico del Centro de Excelencia, del cual participan docentes, ayudantes, tanto de derechos humanos como de derecho a la integración. Al soporte técnico de la facultad, con lo cual hemos litigado 3 días, y al demás personal administrativo que ha colaborado de nuestra facultad. Y finalmente, invitarlos a la segunda edición de este congreso, que va a ser el próximo semestre, ya de manera más presencial y quizás más organizada. Gracias a todos, a todas, queridos hermanos y hermanas de América Latina, los colegas de Europa que nos acompañan. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Gracias por participar. Hasta pronto.